gusto saludar a todos ustedes nuevamente en este día miércoles 13 de mayo, cuando por la gracia de Dios tenemos la vida para estudiar la lección de la escuela sabática otra vez. Lo voy a hacer acompañado de la joven Emily Dimas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias pastor por tenerme aquí para presentar la lección en este día y espero que sea de bendición para todos los que la miren. Amén. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Quieres orar? Sí. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias porque hoy nos has permitido estar aquí. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta lección y que podamos, Señor, hablar lo que tú quieres que digamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El pueblo es castigado, es el título de la lección de hoy. Ayer mirábamos que los rebeldes fueron castigados, pero el pueblo también tuvo que recibir su castigo. Porque a pesar de las evidencias, Emily, que fueron dadas a la congregación, ¿qué conducta siguieron hacia Moisés y Aarón al siguiente día de que los rebeldes fueron castigados? Vayamos a Números 16:41, que dice: El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Así que aquí vemos que al día siguiente ellos no habían aprendido su lección y seguían murmurando contra Moisés y Aarón y acusándolos de la muerte de Datán y Abiram. Y mira qué interesante, ellos están vivos porque Moisés y Aarón intercedieron por ellos, porque Dios había dicho, ya esta, creo que es la tercera ocasión ya que Dios dice, voy a exterminarlos, porque ellos también simpatizan con esa rebelión, y Dios había dicho, Señor, pero si solo uno es el que ha pecado, ¿por qué tienen que morir todos? Y míralos, mientras que por ellos, porque Aarón y Moisés habían intercedido, están vivos. Ahora míralos cómo ellos reaccionan, murmurando contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes le han dado muerte al pueblo de Jehová. Qué desagradecidos, qué poco considerados con Moisés y Aarón. Cómo los hacen responsables de la muerte de aquellos rebeldes, cuando el que los había prácticamente exterminado era Dios mismo. En otras palabras, estaban atribuyendo al hombre el juicio de Dios. Estaban atribuyendo al ser humano la obra de juicio que Dios había hecho. Qué triste, cómo es de desagradecido el pueblo, cómo están pagando, podríamos decir, la actitud que Moisés había tenido para con ellos, que era una actitud de misericordia, de amor y de intercesión. El espíritu de profecía, ¿cómo lo describe este momento? Sí, dice: Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se habían propuesto dar muerte a Moisés y Aarón. No obstante, no se percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y a la confesión, sino a idear alguna manera de resistir las pruebas de que eran los mayores de los pecadores. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Patriarcas y Profetas, páginas 425. Hoy en día esto lo podemos aplicar a nuestros días. Muchas veces hay personas de que rechazan los instrumentos que Dios ha usado para guiarlos. Muchas veces los líderes, al igual que Coré, Datán y Abiram, piensan de que ellos son los que están dirigidos por Dios y dudan de que Dios esté usando a los líderes, de que ya están en el puesto. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y también
hoy el Señor nos está dando este momento de gracia para arrepentirnos de cualquier pecado, ya sea igual que el de la murmuración, de los envidios y de los celos, y que nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados, para que así Satanás no pueda pervertir nuestros juicios. Tremendo. Dice que aquella noche, porque como esto ocurrió al siguiente día, aquella noche, dice, ellos bien podrían haber dedicado para meditar, arrepentirse y confesar, pero no. Mejor, dice, se resistieron y no quisieron reconocer de que ellos eran los mayores pecadores. Qué tremendo cuando uno se resiste al trabajo de Dios, a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo que Dios está haciendo en uno. Aquí vemos que resistirse a la obra del Espíritu Santo de convencimiento de pecado es muy peligroso. Cuando el Espíritu Santo nos hace sentir, nos hace ver que estamos mal, que hemos fallado, debemos obedecer esa voz, esa conciencia que nos hace sentir que estamos mal, y debemos pedir perdón, debemos reconocer. Pero estos, lamentablemente, los del pueblo de Israel, mejor albergaron odio contra aquellos hombres designados por Dios y se prepararon para resistir más todavía la autoridad de ellos. Dice que Satanás estaba allí para pervertirle su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Hermano, hermana, si tú oyendo un sermón, Dios te habla. Si tú a través de un programa que miras aquí en Radio Advenimiento, escuchas en Radio Advenimiento o miras en Advenimiento TV, si Dios te habla, si Dios a través de algo que escuchas, un texto de la Biblia, una cita del Espíritu de profecía te impacta, es el Espíritu Santo que te está buscando, que te está haciendo ver, que reflexiones. Hermano, hermana, no te resistas. No des lugar al enemigo a que se siga ensañando para llevarte a la destrucción. Así fue como lamentablemente el pueblo de Israel actuó aquella noche, y los vemos al siguiente día, pues resistiendo a la autoridad de Dios dada a través de Moisés en ese momento tan crucial. Así que Dios no va a permitir tampoco esta rebelión al pueblo. ¿Y de qué manera fue que vino la intervención de Dios con otro castigo para ese pueblo? ¿Y qué fue lo que hicieron Moisés y Aarón para evitar el juicio? Sí. Vamos a leer ahí mismo en Números 16, 44 al 49. Y dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y yo los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve presto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el asunto de Coré. Aquí vemos que estaba esta mortandad ocurriendo, y pues Moisés y Aarón, a pesar de todo, especialmente Moisés, siguieron intercediendo por el pueblo a pesar de todo lo que ellos habían hecho. Y entonces fue que el Señor, por medio de Moisés, le ordenó que llevara el incensario. Y el incensario pues significa las oraciones, es otro simbolismo para la intercesión, que es muy significativo, que hoy aplicándolo significa sobre Jesús que sigue intercediendo por nosotros.
Y pues Aarón, como el sumo sacerdote, también da el simbolismo de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él sigue expiando e intercediendo por nosotros allá en el cielo. Pero mira qué interesante, 14.700 murieron sin los muertos por la rebelión de Coré, que ya habían sido 250, más ellos, más Coré, Datán y Abiram. Nosotros vemos que 14.700, pero fueron solo esos por la rápida intercesión de Aarón, ¿verdad? Como tú dices, símbolo de Cristo que intercede por nosotros. Pero si no hubiera sido por esa rápida intercesión, el pueblo completo hubiera sido exterminado, porque Dios había dicho claramente, Dios dijo: apártense de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Dijo de esta congregación, o sea, toda la congregación estaba bajo amenaza de muerte. Y allí vemos cómo rápidamente Moisés le dice a Aarón: tome el incensario, pon en el fuego del altar y pon sobre el incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ya ha comenzado. Ah, qué tremendo. Así Aarón dice: toma el incensario, como le dijo Moisés, corre en medio de la congregación, y la mortandad ya había comenzado, pero él se puso, dice, a hacer expiación, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Qué manera de obrar de parte de Dios, pero también qué manera de actuar de Moisés y Aarón para evitar que todos mueran. Hermanos, hermanas, Dios nos está hablando aquí a nosotros como pueblo, como iglesia, que reflexionemos y que nos arrepintamos del pecado y no dejemos que llegue este pecado a contaminarnos al punto de que seamos exterminados. Hoy no hemos sido exterminados porque también Jesucristo ministra por nosotros en el santuario celestial. Él también, hermanos, está ofreciendo ese sacrificio expiatorio por nosotros para que seamos salvos. Pero también podemos ver, hermanos, de que el pecado Dios lo odia, y el tiempo que nos ha dado para que nos arrepintamos, debemos arrepentirnos, porque cuando Él decide exterminar el pecado, también extermina a los pecadores. Vamos a leer en el don profético cómo describe ese momento también tan solemne, tan crucial, cuando intervienen Moisés y Aarón para parar aquello. ¿Qué dice? Dice: aún después de que Dios extendió su mano y consumió a los malignos y el pueblo huyó a sus tiendas con horror, la rebelión de ellos no fue curada. La profundidad de su deslealtad se puso de manifiesto, aún bajo el castigo del Señor. La mañana después de la destrucción de Coré, Datán y Abiram y sus confabulados, el pueblo vino a Moisés y Aarón diciendo: habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por esta acusación falsa contra los siervos de Dios, otros miles fueron muertos, porque había pecado en ellos, exultación y presuntuosa maldad. Comentario bíblico y comentarios de E.G. White, tomo 1, página 1128. Ahí vemos cómo, a pesar de todo lo que ellos habían visto, ellos todavía no miraban la gravedad de su pecado. Y es muy triste. Ojalá nosotros hoy en día no caigamos en lo mismo y podamos ver nuestros pecados, que le podamos pedir al Señor que Él nos pueda mostrar dónde estamos errando para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Mira la acusación falsa, dice, contra los siervos de Dios. Acusar falsamente. Ese fue, hermanos, el pecado que cometió el pueblo de Israel. No estaban ellos siendo justos al decir de que Moisés y Aarón eran los responsables de la muerte de los 250 rebeldes de Coré, de Datán y Abiram.
porque era Dios el que había determinado eso. Los estaban acusando falsamente, pero eso, hermanos, lo llevó a ellos a recibir ese tremendo castigo. Aquí me hace pensar en lo lamentable que es cuando nosotros caemos en ese pecado de acusar falsamente, de andar levantando falsos testimonios, de andar divulgando cosas que no son, de andar en chismes. Hermanos, hay que tener cuidado. No acusemos falsamente. Eso no es aprobado por Dios. Así vemos que el pueblo cayó en ese pecado y la mano de Dios obró y pues empezó a exterminarlos. ¿Qué dice en cuanto a la inocencia de Moisés, el don profético, más adelante? Sí, dice, no había culpabilidad de pecado en Moisés. Por tanto, no temió ni se apresuró a irse para dejar que la congregación pereciera. Moisés se demoró y con ello manifestó en esta temible crisis el verdadero interés del pastor por el rebaño confiado a su cuidado. Rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo por el escogido, sino su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Aquí vemos la diferencia entre Moisés, que estaba dirigido por Dios, y su carácter al otro pueblo, que él pudo perdonar y todavía intercedía por ellos, mientras que el otro pueblo que decía que ellos estaban con Dios hacían lo opuesto. Exacto. Mira, el espíritu de Moisés, la verdad, es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de Cristo que ruega porque la ira de Dios no se derrame todavía sobre este mundo de pecado. Apocalipsis habla de ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra y que dice que no lo suelten todavía, para que no le hagan daño al mar y a la tierra, hasta que se hayan sellado a los siervos del Señor. Así Moisés también en aquella ocasión ruega para que la ira de Dios no destruya totalmente al pueblo que ha escogido. Y fue esa intercesión, dice, la que impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Lee la parte final, por favor. Sí. Mientras subía el humo de incienso, también se elevaban a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo, y la plaga se detuvo, pero no antes que 14,000 israelitas yacieran muertos, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. Aquí, pues, seguimos viendo el carácter de Dios reflejado en Moisés mientras él oraba en el tabernáculo. Y también, pues, que como las consecuencias de la murmuración y la rebelión, que traen grandes consecuencias, aunque parezca que no, pero es un pecado muy grande ante los ojos de Dios. Pues vamos en este día, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a no estar cometiendo este pecado de murmurar y rebelarnos, ni mucho menos de acusar falsamente, sino más bien aprovechar este tiempo para reflexionar en cómo estamos y arrepentirnos de todo lo que pueda haber. Si somos muy rápidos, hermanos, en andar hablando de otros y murmurando y acusando falsamente, que este día le podamos pedir al Señor perdón y que nos apartemos de ese pecado, porque pues Dios desaprueba eso, y sobre todo cuando se hace en contra de un siervo o sierva que está haciendo las cosas bien para el Señor. Aquí pues también aprendamos, los que tenemos liderazgo, a actuar como Moisés y a amar a los que puedan hablar mal, a los que puedan acusarnos también de algo equivocado. Pidámosle al Señor que nos ayude para que tengamos también la actitud de Moisés, de no pagarles con la misma moneda, como dicen,
sino más bien tenerles compasión e interceder por ellos, orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios en este momento que así sea. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos. Señor, en este momento te rogamos que si somos objeto de acusaciones falsas y de murmuraciones, que nos deje el espíritu de Moisés sobre aquellos que murmuran y nos acusan, en el sentido de amarlos, tener compasión por ellos e interceder por ellos en oración. Ayúdanos para no sentir nada en contra de ellos. Pero si somos, Señor, de esa gente que murmura, acusa falsamente, si somos, Padre, de los que constantemente estamos sembrando rebelión, Señor, te pedimos por favor que nos ayudes para que nos apartemos de todo eso. Te rogamos que desarraigues de nuestro corazón todo espíritu de rebelión, todo espíritu de murmuración y de división que podamos tener en nuestro corazón y que manifestemos en tu pueblo. Padre, te rogamos que nos ayudes también para que la lengua sea refrenada y no levantemos falsos testimonios ni acusemos falsamente a nadie de nada, sino que dejemos todo el juicio a ti. En este castigo para el pueblo, oh Padre, nosotros entendemos cuán desagradable es este pecado y te pedimos que no seamos parte de la estadística de los 14.700 que mueran por pecar en esto, sino que seamos, Señor, de los que se humillan y de los que se apartan de este pecado. Te lo pedimos, que nos ayudes, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.